Como en cada ocasión, le damos la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justo hoy vamos a hablar del cuidado de la información de este máximo órgano jurisdiccional, el cuidado de la información en el Tribunal Electoral. ¿Quieres saber cómo se hace? Bueno, pues quédese con nosotros. Ya está con nosotros el maestro Julio César Cruz Ricardes. Déjeme decirle que él es director general de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañes, Julio César, porque primero que nada es muy importante saber que el Tribunal Electoral cuida la información desde dentro, desde las entrañas del Tribunal Electoral, y eso es muy importante. Pero para ello, además de otras cosas, está la dirección que tú encabezas, la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. ¿Me quieres decir qué tipo de órgano es y qué hace? Sí, es importante que las personas sepan que todas las instituciones oficiales tienen órganos de administración, de vigilancia y de disciplina. A veces no son conocidos para el público, pero desarrollan funciones primordiales, como son esas, precisamente administración, vigilancia y disciplina. En el Tribunal Electoral, el órgano máximo en ese nivel de administración, vigilancia y disciplina es la Comisión de Administración, que está formada por integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y por magistraturas del Tribunal Electoral y presidida por el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese órgano con esas funciones tan importantes tiene órganos auxiliares que son la Contraloría Interna, la Visitaduría Judicial y la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. La función principal de esta dirección que está a mi cargo es investigar conductas de personas servidoras públicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que puedan traducirse en una falta administrativa definida a partir de lo que establecen las normas que nos rigen, que son desde la Constitución, obviamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el reglamento interno, los acuerdos que dicta la Sala Superior del Tribunal Electoral e incluso normas como el Código de Ética. Muy bien, entonces estamos ahondando en lo que son las funciones y competencias propiamente, Julio César. Así es, la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, como órgano auxiliar de la Comisión de Administración, tiene como función principal investigar las denuncias de las que tenga conocimiento respecto de actos realizados por personas servidoras públicas del tribunal o personas particulares, pero en relación con las funciones de las personas servidoras públicas del tribunal. Y eso implica tener facultades para pedir informes a todo tipo de autoridades del propio Tribunal Electoral, pero también autoridades externas, dependiendo de la conducta que sea denunciada. Eso fundamentalmente es la facultad de esta dirección. Bueno, y yo te preguntaría, el Tribunal Electoral es un órgano con las máximas exigencias en todos los terrenos. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando de administración, de responsabilidades, etcétera. Estamos hablando de las más altas exigencias, pero la incidencia, ¿cómo la podemos dimensionar en un tribunal electoral? Sí, claro, dices algo muy importante. La función constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es fundamental para la vida del Estado. Su función constitucional es resolver controversias en materia electoral y proteger derechos político-electorales, pero para hacerlo necesita toda una estructura. Somos más de 1,500 personas que trabajamos en este tribunal, con diferentes funciones, funciones administrativas algunas personas, funciones jurisdiccionales otras, o en algunas direcciones como la que yo encabezo. ¿Qué implica todo eso? En una organización con tantas personas trabajando, es necesaria la existencia de un régimen que establece obligaciones para todas las personas y también establece prohibiciones. Desde lo más esencial, las obligaciones de un servidor público relacionadas con su trabajo, obviamente cumplir con sus tareas, obedecer a sus superiores jerárquicos, respetar a sus compañeros de trabajo, lo básico, digamos, pero también hay otras
obligaciones y prohibiciones un poquito más complejas a las que estamos sujetos todas las personas que trabajamos en el Tribunal Electoral. Y bueno, lo que te preguntaba un poco, la incidencia es menor, ¿verdad? Quiero creerlo. En un ambiente donde trabajan 1.500 personas pueden suceder hechos de diferente índole, pero en un tribunal donde se ha procurado y se ha trabajado durante años fomentar la ética profesional, el apego a la norma, el respeto al procedimiento, la excelencia, el profesionalismo, el respeto a la ley, el profesionalismo, la excelencia, obviamente que la incidencia no es de una dimensión mayor, pero tampoco es inexistente. Claro. Entonces siempre habrá actos que sean motivo de investigación y en el proceso de investigación no se prejuzga sobre si existe o no responsabilidad, sino solamente se investigan hechos y se llega a una conclusión previa en el sentido de alguna presunta responsabilidad sobre algún hecho concreto por incumplir alguna obligación o por violar alguna prohibición. A partir de eso ya se pasa a una etapa distinta, que es el inicio del procedimiento sancionador, que es concluida la investigación, se remite el expediente a la autoridad que conoce, que puede ser la Contraloría o la Visitaduría en casos excepcionales. Esa autoridad llama a la persona presunta responsable y le da todas las garantías para que ofrezca pruebas, para que alegue, para que se defienda. Al final habrá una decisión en donde se concluya, esta persona incumplió una obligación o violó una prohibición y bueno, viene la consecuencia, que es una sanción. Claro, bueno, pero la ciudadanía que nos está escuchando, la gente que está viéndonos a través del canal del Poder Judicial de la Federación, pues saben que en el Tribunal Electoral hay alguien que los está vigilando, que los está investigando y que lo está haciendo todo para que el Tribunal Electoral tenga ese funcionamiento máximo de excelencia y de profesionalismo. Así es, el fin remoto, digamos, que se persigue es que el tribunal cumpla con su función constitucional electoral, que es función jurisdiccional electoral. Ajá. Resolver controversias en materia electoral. Para eso tiene que funcionar correctamente en todas sus áreas y para que funcione correctamente, cada persona debe apegar su conducta a las obligaciones que tiene a su cargo como profesional y como servidor público y también a evitar incurrir en prohibiciones, violar prohibiciones. Claro, claro, bueno, Julio César, hay algunas conductas indebidas que impactan la función jurisdiccional. Por todos es sabido, Julio César, porque pues se especula en los medios, se especula en las redes sociales y tú me dirás qué tan importante ha sido esto de la filtración de proyectos. Sí, ha sido un fenómeno que se ha presentado en alguna ocasión en el sentido de que antes de que un asunto sea discutido en sesión pública, se conoce en forma general por el público, por los medios de comunicación, que son las revistas o los medios electrónicos o los periódicos. O las redes sociales. O las redes sociales, que es lo actual. El punto está en que, conforme con los acuerdos que ha dictado la Sala Superior, hay un mecanismo para que sea la propia Sala Superior, el propio tribunal, el que a petición del magistrado o magistrada que elabora el proyecto, se difunda de manera pública en los portales oficiales y de ahí lo pueden tomar cualquiera de los medios de comunicación existentes, cualquier periódico, cualquier revista, cualquier periodista. Pero cuando eso no sucede y de todos modos llega al ámbito de la comunicación el contenido de un proyecto que no ha sido discutido, podría estarse ante la presencia de una acción indebida de las personas que tienen a su cargo ese proyecto, de las personas que tienen a su cargo el expediente, o de las personas que sin haber sido parte de la ponencia que elaboró el proyecto, de todos modos lo tienen bajo su conocimiento porque los proyectos se distribuyen entre todas las ponencias. Ya, y entonces ahí en ese momento hay la participación de algunas otras áreas, por ejemplo, el área de comunicación social, que hace público el proyecto y ahí mitiga ya que se estén filtrando, ¿no? Cuando se cumple el mecanismo de petición de la magistratura para que el proyecto se publique y se publica con el apoyo del área de comunicación social, no hay ningún problema porque se sigue el mecanismo oficial. Ojo, que dijiste a petición de la magistratura. Sí, lo tiene ¿Depende que de ellas o de la ellos? Magistratura. Sí, así está en la reglamentación interna. Pero no todos los proyectos se divulgan porque no en todos los casos se pide la divulgación. Entonces,
El fenómeno opera en los casos en que sin que se haya pedido la divulgación de alguna manera llega a los medios. Y eso tiene que ver con la función de cada persona que tiene a su cuidado un expediente, una información, un proyecto, un anteproyecto incluso. O sea, hay una serie de documentos que se elaboran como documentos de trabajo y que no necesariamente representan la decisión final. Un proyecto, lo dice su nombre, tiene que ser sometido a la discusión y a la votación, y puede que al final ese proyecto no quede como sentencia, claro, pero la divulgación previa puede ocasionar algún tipo de problema, algún tipo de especulación, algún tipo de reacción del público mismo, de los actores, de los partidos, de los candidatos, y eso es lo que se quiere evitar cuando se promueve esta idea de hacer conciencia de que se cuide la información que está en manos de cada persona servidora pública. Muy bien, y para ello, pues no está sola la dirección que tú encabezas, la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, no está sola, camina con otras áreas del tribunal que te están fortaleciendo el trabajo para que se acabe esto, ¿no?, de filtrar proyectos. Sí, exactamente, como es una actividad preventiva y el tribunal tiene áreas diversas dedicadas a actividades distintas, pero con un fin común. El fin común es que el tribunal cumpla con su tarea de manera correcta, de manera eficiente, de manera efectiva para beneficio de la sociedad. Entonces nos apoya la Dirección de Comunicación Social en el diseño de las campañas preventivas, nos apoya la Dirección de Documentación en el diseño de los materiales físicos que se reparten además de lo que se difunde en los medios electrónicos, y obviamente nos apoya la Dirección de Sistemas en la posibilidad de difundir en los sistemas electrónicos internos del tribunal, como es nuestra intranet, y en el sistema que llega al público, que es el internet. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Porque vamos a hablar de esta campaña preventiva al 100%. Claro. Es una campaña, hay que entenderlo, preventiva, porque el Tribunal Electoral tiene que cuidar su información desde dentro para evitar las filtraciones, para evitar con ello, ¿sabe qué? No me dejarás mentir, Julio César, fake news, juicios mediáticos, especulaciones y distorsión de la información. Nosotros somos fuente primaria de información y por eso seguiremos siéndolo a través de estas campañas que tiene ahora el Tribunal Electoral para cuidar su información. Vamos a una pausa y regresamos para ahondar en esta campaña en específico. Acompáñenos. Bueno, y estamos hablando en este programa, si usted nos acaba de sintonizar, del cuidado de la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de unos temas muy técnicos del área que bien dirige Julio César Cruz Ricardes, el área de responsabilidades, el área que investiga las responsabilidades administrativas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también vamos a hablar de la integridad electoral y cómo esto aporta a la integridad electoral. Julio César, ¿por dónde quieres empezar? Sí, mira, me gustaría decir que, como lo mencionamos hace unos minutos, todas las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral tienen a su cargo un cúmulo de obligaciones y también tienen que respetar cierto cúmulo de prohibiciones. Todas esas están en norma, no es algo que cada persona pueda idear, sino que están en la norma las obligaciones que hay que cumplir y las prohibiciones que hay que evitar. Si alguien incurre, por ejemplo, una obligación concreta de lo que estamos hablando es cuidar la información que tienen a su cargo. ¿En dónde está esa información? Normalmente en el tribunal está en los expedientes, está en las demandas, está en los informes que rinden las autoridades responsables, está en las pruebas que se recaban y obviamente en el expediente primordialmente. Y también está en los proyectos de sentencia, porque ahí vienen razonamientos, ahí vienen ideas, ahí vienen propuestas, ahí vienen actos que están sujetos a una deliberación posterior. Y mientras no se resuelva un proyecto y este se difunda sin haber sido autorizada su difusión, puede causar una distorsión en el público, sobre todo
porque no necesariamente el público está obligado a diferenciar entre lo que es un proyecto y lo que es una sentencia. El proceso que debe seguir un proyecto para convertirse en sentencia, ser deliberado, ser votado y ser decidido. Entonces, ¿qué es lo que se trata de evitar en esta campaña de prevención? Se trata de evitar que la imagen del tribunal se pueda afectar a partir de conclusiones erróneas, a partir de decir, el tribunal decidió esto cuando solo es un proyecto. Claro. Cuando todavía pueden pasar muchas cosas, puede ser discutido, puede ser votado, puede ser no admitido, puede ser retirado de la sesión pública el proyecto, y por eso se trata de evitar una discusión inútil sobre algo que es provisional, que es un proyecto. Claro, y que no haya confusión, ¿verdad? Porque todos sabemos que el tribunal puede confirmar, puede revocar, puede modificar, pero podemos decirlo que en el Pleno pueden pasar muchas cosas, todavía no hay nada firme hasta que no lo votan las y los magistrados. Igualmente, creo que cuidar la información es una obligación de todas y todos los servidores públicos, que no se filtre, eso es el objetivo de la campaña. Sí, así es, se trata de concientizar a todas las personas, primero, que tienen la obligación de cuidar la información y que no deben difundirla de manera indebida porque eso podría traerles consecuencias de carácter administrativo, por supuesto, y que puede ser desde el inicio de una investigación hasta pasar a la etapa de procedimiento administrativo disciplinario y finalmente quizá una medida disciplinaria que puede ser desde amonestación, suspensión o destitución en los casos de mayor relevancia. Ese es el primer nivel, digamos, pero a mí me gusta pensar en un nivel más profundo, en generar la idea de una corresponsabilidad de todas las personas que trabajan en una institución tan grande como el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es antes y después de cualquiera de nosotros. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una institución y que las instituciones prevalecen, las instituciones fortalecen al Estado y permiten su existencia y supervivencia. Por eso debemos proteger a las instituciones, proteger sus funciones y garantizar la regularidad de sus funciones, como con nuestra actuación como servidores y servidoras públicas, respetando nuestra normativa, cumpliendo nuestras obligaciones, no violando prohibiciones, pero además realizando nuestro trabajo de manera eficiente, todo eso junto, y la idea de corresponsabilidad, la idea de que formamos parte de un cuerpo de funcionariado, de una institución fundamental para el Estado mexicano, nos debería llevar a esa contención, a ese evitar realizar actos indebidos, sobre todo cuando ya a través de la campaña se ha hecho énfasis en decir no filtrar información, no compartir información que no haya sido deliberada, resuelta y que ya esté permitido publicarla. Claro que por supuesto está el área de comunicación social, que es la encargada de difundir lo que es institucional, por los canales institucionales. Eso es el camino normal, así es que igualmente el área de sistemas hará lo propio y documentación lo propio, pero siempre, siempre, siempre con el código de ética pues muy presente, Julio César, sí, porque toda esta campaña debe tener un resultado positivo al final del día. Me parece que sí, y confiamos en que así será, y seguramente después habrá campañas sobre otros temas, por ejemplo, evitar el acoso entre personas, el acoso laboral y el acoso sexual, evitar otras conductas inapropiadas que tuvieran que ver, por ejemplo, con el patrimonio del tribunal, con el ejercicio de los recursos del tribunal. Hay muchas áreas en las que es conveniente estar recordando a las personas cuáles son sus obligaciones, cuáles son las provisiones que tienen frente a ellos, precisamente para lograr esa participación dentro de un órgano tan importante como es el tribunal, el desempeño correcto de la función, el desempeño eficiente de la función, y que incluso a veces por olvido o por error pueden incluir en algún incumplimiento de obligación, como es cuando no presentan su declaración patrimonial a tiempo, por ejemplo. Es una omisión por olvido, exacto, ¿no? Entonces si estamos recordando constantemente y difundiendo estas campañas de prevención con la ayuda de varias áreas, pensamos que se puede mantener viva la conciencia de toda persona servidora pública, de que además de hacer bien su trabajo, debe estar siempre pendiente de
no incumplir obligaciones y no violar prohibiciones. Sí, claro, y velando por los principios que rigen a todo funcionario del Poder Judicial de la Federación. Qué bien que no lo sabemos, ¿eh? Sí, bueno, y que rigen a todo funcionario y a la materia electoral en Por general. supuesto. La imparcialidad, la legalidad, la transparencia, incluso ya es un principio el de paridad de género. Correcto. Es decir, no discriminación, todo eso confluye en una idea de que una institución con una función primordial para el Estado mexicano, para su funcionamiento correcto, requiere de que cada persona realice sus funciones dentro del marco de su propia normativa. Bueno, y estamos hablando de que el plan estratégico institucional, que bueno, evidentemente baja de presidencia a través de muchas áreas, que está establecido por la presidencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tiene en su haber la integridad electoral. Y esto, por supuesto, que contribuye a la integridad electoral, porque por ahí dicen que el buen juez, pues por su casa empieza, ¿no? Sí, qué buen comentario, porque el aspecto de integridad electoral se ha entendido solo respecto de los procesos electorales. Correcto. En general. ¿Qué significa? Que todo el proceso electoral de cualquier cargo que se trate debe cumplir idealmente, por supuesto, con el nivel máximo posible de respeto a los principios que rigen la materia electoral. Ya los dijimos: imparcialidad, independencia, equidad y todos los que hemos comentado. Obviamente no hay actos perfectos, pero se trata de que los defectos del proceso electoral o las afectaciones del proceso electoral sean mínimas, y por eso se habla de integridad electoral. Pero eso trasladado al ámbito interno del Tribunal Electoral, ¿cómo debería ser visto? Debería ser visto en el sentido de que cada persona, cada servidor público, desde las magistraturas hasta el cargo más modesto, actúe de manera tal que esos principios se vean preservados igual en el nivel máximo posible, que no se afecten, que si hay actos que lo afectan se corrijan a tiempo, o se prevengan, o se eviten, o si ya se cometieron, bueno, venga el acto correctivo, ¿no? Que también existe para algo, porque no hay ni organizaciones perfectas, ni actos perfectos, pero lo que sí hay, sistemas de detección, de prevención y de corrección en su caso. ¿Qué es lo que está operando específicamente en el área que tú encabezas? Detección. Las 24 horas, los 7 días de la semana, en el Tribunal Electoral, todas sus áreas están pendientes de que el tribunal funcione bien. ¿Para qué? Para que su función primordial, que es dar justicia en materia electoral, sea eficiente, sea correcta y sea suficiente para la función monumental que tiene el Tribunal Electoral. Claro, me llama la atención que mencionas detección. O sea, sí, eso está funcionando ahorita mismo y desde hace unos meses. Julio César, explícanos. Siempre la función de las autoridades que actúan en el ámbito de responsabilidades administrativas no debe ser solamente ser en función de una denuncia, de corregir cosas, ¿no? Hay que estar pendientes de todo lo que ocurre en todos los ámbitos, para que si en algún momento surge una denuncia, se atienda, se investigue y en su caso se pase al procedimiento con otra autoridad que es la encargada. Pero también se está muy pendiente de lo que ocurre en el ambiente interno, de lo que trasciende en los medios de comunicación, de algún hecho que pueda llamar la atención. Y claro, hay casos excepcionales que tengan los méritos suficientes en donde la investigación puede iniciar de oficio, de manera oficiosa. Son casos excepcionales. Bueno, pues entonces la información del Tribunal Electoral se está cuidando más que nunca, se está vigilando más que nunca, y bueno, pues te dejo para que des un mensaje para la ciudadanía que nos está escuchando en general, para que tenga esa tranquilidad de que se está vigilando la información del Tribunal Electoral desde dentro, y también para quienes como pues servidoras, servidores públicos, laboramos en el tribunal. Y el mensaje al público es que deben confiar que una institución de la importancia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, no deja las cosas a la deriva, tiene una política, tiene una visión, tiene una misión y tiene áreas específicas encargadas de cosas muy específicas. Una de ellas es la investigación de probables conductas infractoras de las personas que trabajamos en el Tribunal Electoral. Nadie está exento de responsabilidad en caso de que cometa alguna infracción o viole una prohibición. Nadie, ni siquiera las magistraturas. Claro que cada caso tendrá su órgano competente, ¿no? Para investigar. Pero el mensaje de tranquilidad a la población es que
de manera paralela a que el tribunal está atendiendo todas las impugnaciones en materia electoral para proteger derechos políticos electorales y para proteger la integridad de las elecciones, de manera paralela hacia adentro funciona un mecanismo de vigilancia, de corrección de actos indebidos y de conducción de todas las funciones de todas las personas para que ese tribunal, como el gran mecanismo que es, imaginemos un reloj gigante, funcione a la perfección con una finalidad, prestar un servicio público de calidad. Bueno, pues ahí está la información. Te agradecemos mucho, Julio César Cruz Ricardes, director general de esta área de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal Electoral. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.